Buenas, en este video vamos a hablar sobre el artículo A Brief History of Thermodynamics as Illustrated by Books and People. El nombre de la revista que publicó este artículo es Journal of Chemical and Engineering Data y el autor del artículo es Gregory S. Girolami. Al publicar este artículo, el autor buscaba brindar una breve investigación de la historia temprana de la termodinámica con un enfoque particular en las fases, los equilibrios de fase y las tres leyes. El enfoque utilizado es bastante inusual, ya que se seguirá estos temas a través de algunos de los libros y personas que jugaron importantes roles en su desarrollo. Algunos de los componentes más antiguos de la termodinámica moderna son las leyes de los gases ideales. La primera fue descubierta en 1662 por Robert Boyle. Esta establece que la presión y el volumen de un gas ideal son inversamente proporcionales. Boyle descubrió que el volumen de aire atrapado en la pierna más corta de un tubo de vidrio en forma de J se hacía progresivamente más pequeño a medida que se agregaba más mercurio. Años más tarde se descubrió la ley de Charles y la ley de Hamilton y Gay-Lussac. Juntas, las tres leyes forman la base de la ley combinada de los gases ideales, la cual es posible observar en el punto 4 de la diapositiva. Observación del fenómeno crítico. En 1822, el ingeniero francés Charles Cagniard de la Tour se convierte en el primero en estudiar el fenómeno crítico de una sustancia. Esto lo logra tras realizar estudios detallados mediante el uso de tubos de vidrio con forma de U. En uno de los brazos de este tubo sella aire y en el otro almacena la muestra a analizar. Ambos brazos son separados entre sí con mercurio. El brazo que contiene la muestra es colocado en un baño caliente y así, mediante la acción de la ley de Boyle, al disminuir el volumen del aire, logra obtener la presión y temperatura a la cual, según pensaba él, se había destruido la fase líquida. Charles había descubierto lo que después se definiría como punto crítico. El punto crítico es el momento preciso en el que una sustancia posee una presión crítica y temperatura crítica, alcanzando un estado en el que la fase líquida y gaseosa se vuelven indistinguibles entre sí. Esto se debe a que las densidades de ambas fases se igualaron, por lo que se tiene una sustancia o fluido homogéneo. Sadi Carnot descubrió en sus estudios en 1824 que la máxima eficiencia de una máquina térmica se alcanza empleando el ciclo de Carnot, el cual se basa en una serie de isotérmicas y adiabáticas compresiones y expansiones de gas. Se trata de un proceso reversible, en donde se puede regresar al estado original y la entropía del universo no se ve afectada. La introducción matemática. En 1834, el ingeniero francés Benoît Pierre-Émile Clapeyron publicó un artículo de revista titulado Memorias sobre la fuerza motriz del calor. Este artículo se destaca por ciertos logros, entre los cuales se encontraba que fue el primero en usar gráficas de presión-volumen para describir el ciclo del motor de Carnot. El artículo contenía la primera ecuación explícita para la ley de los gases ideales combinados. Además, mostró que el calor latente de una transición de fase era proporcional a la pendiente de la curva de coexistencia que separa dos fases en un diagrama de presión-temperatura, también conocido como la ecuación de Clapeyron. El símbolo Q para calor y el símbolo R para la constante de gas ideal fueron inventados por Clapeyron en este mismo artículo. En 1842, Julius von Meyer calculó el equivalente mecánico. En 1845 realizó un trabajo de seguimiento, en el cual afirmó que el trabajo y el calor son diferentes formas de fuerza o energía, que pueden convertirse en otras formas pero no destruirse. Esta afirmación es quizás la enunciación explícita más temprana de la primera ley de la termodinámica. En realidad, la primera ley fue formulada de forma independiente por al menos 4 personas: Meyer, Hermann von Helmholtz, Ludwig Kolding y James Joule. El segundo en publicar fue Helmholtz, quien anunció sus ideas en su libro de 1847. La derivación de Helmholtz de la conservación de la energía se basó en la imposibilidad del movimiento perpetuo y del modelo newtoniano de fuerzas, pero fue mucho más allá de la simple articulación del principio de conservación. También mostró cómo aplicar el principio a fenómenos reales. En total, el libro de Helmholtz dio la primera declaración completa de la primera ley de la termodinámica, que todos los modos de energía, calor, luz, electricidad y todos los fenómenos químicos son capaces de transformarse de uno a otro, pero son indestructibles y no pueden ser creados. Esto es posible de observar que se aplica en la teoría de química 2, ya que las reacciones químicas pueden pasar de reactivos a productos y viceversa si el sistema está en equilibrio. Por tanto, los fenómenos químicos se transforman pero no se destruyen. Segunda ley de la termodinámica, elaborada de manera independiente por los físicos Rudolf Clausius de Alemania y el irlandés William Thomson. Primeramente, en 1850, indica que no hay proceso alguno
donde la transferencia de calor se dé únicamente desde el cuerpo más frío hacia el más caliente de una manera espontánea. Asimismo, indica que el trabajo es producto tanto del cambio en la distribución del calor como del consumo de este. Esto se debe a que parte del calor se convierte en trabajo mientras otra parte se disipa hacia el cuerpo más frío. En 1851, William Thomson publica el Thomson Statement, en el cual indica que el calor no es una sustancia, sino un estado de movimiento. Asimismo, señala que en los procesos irreversibles una parte del calor se torna irrecuperable, pues ésta se transforma y disipa energía de movimiento de partículas inobservables. De lo anterior es posible resaltar la relación existente con la clasificación de las reacciones químicas en endotérmicas y exotérmicas, así como el cambio en la entropía producido por las variaciones de temperatura del sistema. El interés renovado en el fenómeno crítico fue impulsado por Thomas Andrews. En 1860 reinvestiga los descubrimientos Cagniard sobre el fenómeno crítico. Además, dio el nombre de punto crítico a las condiciones en las que dos fases se vuelven idénticas. El artículo de Andrews de 1869 contenía la primera ilustración de las isotermas de volumen-presión para condiciones cercanas al punto crítico. Contribuciones de Maxwell a la termodinámica. El científico escocés James Clerk Maxwell en 1871 escribió el libro Teoría del calor. En este libro presentó las relaciones de Maxwell, las cuales son ecuaciones diferenciales que muestran las relaciones entre las variables termodinámicas de presión, volumen, entropía y temperatura. Se dice que el título de esta sección fue una declaración de Ludwig Boltzmann. La persona a la que se refería era el científico Josiah Willard Gibbs. En 1873, Gibbs publicó sus dos primeros artículos sobre termodinámica, en la cual demostró que un sistema está en equilibrio químico a temperatura y presión constante cuando la energía interna menos la temperatura constante por la entropía más la presión constante por el volumen es mínima. Esta es la primera aparición impresa de la energía de Gibbs. 3 años más tarde, Gibbs publicó la primera parte de un artículo donde introdujo la regla de la fase y analizó el fenómeno de equilibrio. Este artículo es considerado uno de los trabajos más importantes en toda la termodinámica. En Química 2 utilizamos la energía de Gibbs tomando como entalpía a la suma de la energía y el producto de presión y volumen, para conocer, dependiendo del resultado de la ecuación, si el proceso es espontáneo, no espontáneo o si está en equilibrio químico. En 1873, Johannes Diederik van der Waals escribe una de las mejores tesis de la ciencia, a partir de los resultados obtenidos por Thomas Andrews sobre el comportamiento de los gases cerca del punto crítico. Notó que era necesario saber los volúmenes de las moléculas, así como las fuerzas intermoleculares para poder establecer una relación entre la presión, volumen y temperatura de los gases y líquidos. A partir de esto, estableció que no hay diferencia esencial entre los estados líquidos y gaseosos de la materia, y que su comportamiento se rige por la ecuación de estado, hoy conocida ecuación de Van der Waals. En 1880 publica la ley de los estados correspondientes de Van der Waals. Esta muestra en forma de ecuación cúbica el comportamiento de todos los gases y líquidos, donde el único factor que diferencia estos es una escala que relaciona al punto crítico de la sustancia. Se resalta la relevancia de las fuerzas intermoleculares en relación con el comportamiento de los líquidos y gases al acercarse al punto crítico, así como un factor que afecta a la solubilidad de las disoluciones. La disolución de un sólido en agua reduce el punto de congelación. Para las soluciones diluidas, la reducción es proporcional a la concentración de la solución. La disminución fraccional de la presión de vapor debería ser igual a la fracción molar de soluto. Estas son algunas de las contribuciones del químico francés para entender las propiedades de las soluciones. Ahora bien, las propiedades físicas de las disoluciones que están ligadas a la concentración de los solutos se han denominado propiedades coligativas. En cuanto a las propiedades de las disoluciones formadas por solutos no volátiles, se ha observado que el aumento en la concentración de un soluto no volátil en una disolución provoca la disminución de la presión de vapor y del punto de congelación del disolvente. Consecuentemente, al disminuir la presión de vapor de la disolución, se observa el aumento en el punto de ebullición de las mismas. Propiedades termodinámicas de sustancias a altas presiones.
El químico físico francés Émile Amaguet llevó a cabo extensos estudios de la compresibilidad de una variedad de gases y líquidos. Sus estudios iniciales se realizaron en tubos de manómetro de vidrio o acero extremadamente altos, en los que un brazo estaba lleno de mercurio. Durante sus experimentos llegó a construir un manómetro de 327 metros de alto, con el cual pudo medir la compresibilidad de gases a presiones de 430 atmósferas y temperaturas entre 0 y 100 grados centígrados. Sin embargo, en 1886, no satisfecho con su logro, construyó un manómetro de acero que empleaba la prensa hidráulica invertida para generar presión. Con este aparato logró obtener medidas precisas de presiones superiores a 3000 atmósferas. Además, Amaguet también es conocido por su ley de volúmenes iguales, donde establece que al mezclar gases a una misma temperatura y presión, sus volúmenes son aditivos. La tercera ley de la termodinámica, también conocida como el teorema del calor de Nernst, fue anunciada por Walter Nernst en 1906, en un documento en el que expuso importantes teoremas. Declaró que no es posible alcanzar una temperatura de exactamente 0 Kelvin en un número finito de operaciones, y que a medida que el valor de la temperatura se acerca a cero, el cambio en la entropía en una transformación física o química se acerca a cero. De acuerdo a lo aprendido en el curso, el aumento de la temperatura de una sustancia aumenta su entropía. Esto se debe a que al elevar la temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas, átomos o iones y por lo tanto su libertad de movimiento. El autor del artículo llegó a dos conclusiones, las cuales son las siguientes. La historia de la termodinámica es un intricado tapiz, y este breve estudio omite necesariamente la mención de muchos descubrimientos interesantes y de los eruditos que lo hicieron. Se puede encontrar información adicional en dos excelentes libros sobre la historia de la termodinámica, los cuales son los que aparecen en la parte superior derecha de la diapositiva. En un artículo sobre la historia de la termodinámica, el cual su nombre aparece en la parte inferior derecha de la diapositiva, y en un capítulo de un libro que ofrece información detallada sobre muchos de los documentos originales que anunciaron por primera vez importantes descubrimientos termodinámicos, el cual aparece en la parte inferior de la diapositiva.